Hola, sí. Bueno, muy buenos días, señores senadores, apreciados invitados. Le damos la más cordial bienvenida. En el día de la fecha, en la Comisión de Derechos Humanos tenemos 2 puntos a ser tratados. Antes de entrar en el desarrollo de los puntos del orden del día, quisiera compartir con los miembros de la comisión que la próxima semana de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva responsable de la ejecución de acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias, recomendaciones, solicitudes y otros compromisos internacionales en materia de derechos humanos, conocidas por sus siglas SICSI, tenemos una actividad el próximo 24 de junio. Esto tiene que ver con la realización de los actos públicos de reconocimiento de responsabilidad internacional en el marco del cumplimiento de los acuerdos sobre medidas de reparación de la comunicación número 1828/2008 Eulalio Blanco y comunicación 1829/2008 Ernesto Benítez Gamarra. Reitero la invitación a los señores senadores, a la señora senadora, para el próximo 24 de junio en el Instituto Superior de Educación Policial. Esto será a las 10 horas de la mañana y se realizarán 2 actos consecutivos con media hora de diferencia. Nosotros tenemos comprometida nuestra presencia como representantes del Congreso de la Nación. Seguidamente vamos a pasar a desarrollar el primer punto del orden del día. Nos referimos al decreto número 1604/234, por el cual se objeta parcialmente el proyecto de ley número 7257/24, que modifica los artículos 8º y 10º y amplía la ley número 5282/2014 de libre acceso al ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Sobre este punto tenemos un trabajo técnico que ha realizado el equipo de la Comisión de Derechos Humanos y cedemos el uso de palabra a nuestro equipo técnico. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días al presidente y los miembros distinguidos de esta comisión. Nos toca hoy resolver un planteamiento del Ejecutivo en cuanto a objetar parcialmente un proyecto de ley que ya había sido sancionado por ambas cámaras. En primer lugar, en la Constitución Nacional tenemos 2 derechos fundamentales y garantías, que es el derecho a informarse, entonces el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime, y las fuentes de información son libres para todos. También el derecho a la intimidad, que es en el artículo 33, establece la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, que son inviolables. La conducta de las personas, en tanto que no afecta al orden público establecido en la ley o en los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la protección a la intimidad, la dignidad y la imagen privada de las personas. Estamos tocando de cerca estos derechos fundamentales porque en el análisis puntual que realiza el Ejecutivo en forma exhaustiva, se puede notar justamente el detalle de la objeción, si bien es una pequeña objeción parcial con relación a un inciso, vamos a aplicar a continuación ese detalle. La ley que establece, que está en vigencia del año 2014, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, presenta varias aristas en cuanto a que el ciudadano debe acceder a la información veraz, ecuánime y justamente fundada en principios que tienen que ver con la transparencia gubernamental. En cuanto a la transparencia, se puede ver que este proyecto, que ya tiene vigencia en el 2014 y que en la legislación comparada también constituye un elemento fundamental para que el ciudadano pueda conocer de cerca la información de cómo se maneja el Estado dentro de ese contexto. Entonces, el Ejecutivo hace un análisis de objeción parcial con relación a justamente la sanción que se dio con relación al proyecto de ley que se convierte en proyecto de ley 7257. Haciendo un detalle, ¿verdad?, un pequeño resumen del trámite de este expediente, el mismo tuvo su origen en el 2022
y que los proyectistas son de iniciativa de la Cámara de Senadores, el proyecto de ley que modifica el artículo 10 de la Ley 5282 de libre acceso ciudadano a la información pública. Luego, ese fue prácticamente el inicio. Después tuvo un trámite, primer trámite constitucional, en el cual se modifican los artículos 8 y 10 y amplía la Ley 5284 que estaba en vigencia del año 2014. En el siguiente trámite constitucional, que es el segundo trámite, el proyecto de ley modifica los artículos 8 y 10 y amplía también esta ley, que en una sesión extraordinaria se aprobó con modificaciones por el Pleno. Finalmente, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto que modifica los artículos 8 y 10 y amplía la Ley 5282 de libre acceso ciudadano a la información y transparencia gubernamental, que es el tercer trámite constitucional. Ahora bien, estos dos artículos que fueron objeto de modificaciones, en general, el artículo 8 habla de regla general y ese no toca al Ejecutivo, ¿verdad? No vamos a entrar a detallar eso, pero sí en la información mínima del Poder Ejecutivo, que es el artículo 10, cuestiona el inciso G, que se refiere a los datos recogidos y a los documentos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística. En ese punto, el Ejecutivo hace un profundo análisis con relación a estos datos recogidos. Estos datos recogidos empiezan tienen una colisión con los derechos a la intimidad personal, a la dignidad, a la imagen privada, sustentado en leyes vigentes que hablan justamente de la protección de datos personales crediticios y en el cual, en el artículo 3, inciso B de esta ley vigente del año 2020, habla de datos personales sensibles, aquellos que se refieren a la esfera íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esto. Se consideran datos sensibles los datos personales que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico, creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia, orientación sexual, datos genéticos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, así como el artículo 4 que habla de la prohibición de difundir, dar publicidad a estos datos sensibles, que justamente entra a detallar nuestra Constitución Nacional también en cuanto al derecho a la intimidad, a la privacidad y a la dignidad humana. Otro aspecto también que ellos tocan muy de cerca es otra ley vigente del año 2020, que es la 6.670, que establece la modernización del Sistema Nacional Estadístico y crea el Instituto Nacional de Estadística, que es el INE. La obligación de suministrar datos, pero que estos se deben manejar dentro de un secreto estadístico. Garantía de confidencialidad de la información individual de toda persona física o jurídica recopilada por los órganos del Sistema Estadístico Nacional, que es el SISEN, que elaboran estadísticas dentro del ámbito de su competencia y solo con fines estadísticos. El artículo en cuestión hablaba solamente de datos estadísticos, pero con la incorporación y con la modificación que se aprobó y que tiene media sanción, se incorpora datos recogidos. Y ahí lo que entra a detallar una colisión con justamente esta intimidad de datos y datos sensibles personales, que es lo que cuestiona a través de la objeción del Ejecutivo, excluir este inciso, excluir estos datos recogidos. Finalmente, estamos ante la presencia de 3 derechos fundamentales que se trastocan al aprobarse, en caso de promulgarse y publicarse este inciso, que serían los derechos a la intimidad personal, a la dignidad y a la imagen privada de las personas. En consecuencia, como Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, aceptamos la objeción parcial formulada por el Ejecutivo del proyecto de ley número 7257/2004, que modifica los artículos 8 y 10 y amplía la ley 5282/2014 de libre acceso al ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, y finalmente sancionar la parte no objetada. Es solamente con relación a ese punto la objeción y estamos de acuerdo. Muchas gracias, doctora. No sé si los senadores quieren hacer alguna referencia sobre el tema. Me avisan también cuando
el señor ministro de la Corte esté presente para que podamos iniciar el segundo punto. Adicionar simplemente al dictamen del equipo técnico que particularmente estoy de acuerdo con la objeción. Efectivamente hay una colisión importante en materia de protección a la intimidad de rango constitucional, por lo tanto creo que la objeción es correcta. En la argumentación escuchamos también los antecedentes de lo que ha sido sobre esta discusión de la ley. Evidentemente estamos a favor de la información pública y la transparencia gubernamental, eso es indiscutible, pero todo lo público debe ser público y todo lo que tenga que ver también con la protección a la intimidad de las personas, desde luego, desde el punto de vista doctrinario, nuestra Constitución es garantista y debe garantizar también, desde luego, el derecho a la intimidad y no poner en riesgo la vida del ciudadano. Hay que recordar que como ciudadanos todos somos iguales ante la ley. No importa que sea funcionario público o no sea funcionario público. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, en relación a este dictamen técnico, también yo me adhiero plenamente a lo reflexionado por el equipo técnico y en coincidencia con la objeción del Poder Ejecutivo en relación a esta modificación, la objeción parcial, hay que recalcar eso. Si no hay más comentarios al respecto, entonces yo quiero pasar al segundo punto. Senadora, antes está apagado. Gracias, presidente. En el mismo sentido, suscribo el informe técnico de resguardo de la propiedad privada íntima de las personas. O sea, a favor de la objeción a favor del de la Ejecutivo. objeción del Ejecutivo. Ok. Excelente. Vamos a hacer un breve paréntesis mientras aguardamos entonces la presencia del ministro. Damos la bienvenida también a los compañeros del Sindicato de Periodistas del Paraguay, el compañero Santiago Ortiz. Le he visto también al compañero Dante por ahí, Leguizamón. Está escondido nomás, pero está haciendo quórum. Dante Leguizamón, al doctor Sergio Alcaraz, director general también de comisiones. Gracias por la presencia y, como ya mencioné, al compañero Santiago Ortiz del Sindicato de Periodistas. También está, si me ayudas, Víctor, Carilén Roldán del Ministerio Público. Muchas gracias por su presencia. Steven, perdón, sí. Lo dije en español nomás, pero es igual. Coordinación Jurídica del Viceministerio de Capital Humano. Perfecto, del nuevo ministerio, del Ministerio de Economía, ¿verdad? Estamos un poco familiarizando con el nuevo ministerio. Perfecto. Esos son los que están presentes de momento. Muchas gracias. Perdón. Rubén Penayo. A ver si... está acá, sí. Sí, muchas gracias Rubén por su presencia. Ministerio también de la Defensoría Pública, el señor Hugo César Jiménez. ¿Es así? Acá. Perfecto. Elida Acosta Dávalos, el Ministerio, Mesa Seguridad de Periodistas. Exacto. Laura Arias. Sí. También, el Ministerio de Economía. Sí. Sergio, ya le mencioné al compañero Sergio Alcaraz de Comisiones. También saludamos al presidente de la Junta Departamental de Caguazú, que está de visita, y le invité para que participe, para que estén también enterados de este proyecto de ley, que es importante poder socializar. Luz Paola Sánchez, asesor de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, también nos acompaña. Dea Maldonado. El doctor Rubén Riquelme, que estaba presente hace rato ya. Gracias, doctor, por tu presencia. Muchísimas gracias. Vamos a guardar unos minutitos al ministro Santander, que creo que le está atendiendo a la prensa, y ya estamos iniciando el desarrollo de este segundo punto. Gracias.
Solicito, por favor, si podemos ocupar nuestros lugares respectivos. Desafortunadamente, el ministro Santander está teniendo un retraso imprevisto, por lo tanto, vamos a dar inicio de igual forma al desarrollo del segundo punto del orden del día de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Sí. En honor al tiempo y a la puntualidad también de los presentes invitados. Segundo punto del orden del día de la Comisión, Mesa Técnica Interinstitucional. Agradecemos infinitamente la presencia y el interés de las instituciones hoy representadas. Vamos a tocar el proyecto de ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. También damos la bienvenida a la senadora Esperanza Martínez, quien se suma a esta mesa técnica también, para seguir trabajando desde donde le toque estar en otra comisión, pero con mucho interés también de acompañar este proceso. También damos la bienvenida al señor José Costa, Pepe Costa, que es representante de la Mesa de Seguridad de Periodistas. Muchas gracias y vamos a dar inicio entonces al desarrollo de este trabajo técnico sin mucho protocolo, porque esto es un trabajo que lo que busca es generar el resultado del análisis de diferentes sectores, instituciones como así también de organizaciones civiles que tengan que ver con derechos humanos, como así también en relación a la protección de periodistas. Quiero ceder el uso de palabra al compañero Santiago Ortiz, del Sindicato de Periodistas del Paraguay, para dar inicio, y posteriormente al compañero Dante Leguizamón. Y hacemos una ronda de comentarios respecto al tema y, por supuesto, esto sin ningún problema podemos interrumpir, agregar comentarios, etc. Adelante, Santiago. Muchas gracias, senador. Bienvenido. Muchas gracias a todos por la presencia. En realidad, Dante va a hacer la presentación más en concreto de la propuesta. Simplemente mencionar el agradecimiento nuevamente a los senadores y a todas las instituciones presentes. Partir un poco de la realidad que tenemos hoy, que es una situación de violencia que viven muchos colegas periodistas a lo largo y ancho del país. Tenemos 21 periodistas asesinados en la era democrática. Tenemos más de 700 casos registrados en el observatorio de la Mesa de Seguridad para Periodistas de violencia contra el derecho a la libertad de expresión. Y lastimosamente hoy no tenemos todavía políticas que apunten o que aborden la necesidad de proteger y garantizar la vida, la seguridad de los colegas y garantizar también la continuidad del trabajo periodístico. Más allá de las críticas que puedan tenerse a las líneas editoriales de los diferentes medios, desde los diferentes sectores políticos, creemos que es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Una condición básica para eso es garantizar la vida y la seguridad de los colegas, y para eso es importante que el Estado tenga políticas de protección. Hoy, lastimosamente, nosotros tropezamos con que no contamos con una ley, con un mecanismo que pueda dar esas garantías, que pueda brindar esas medidas de seguridad, esas medidas de protección. Podemos después citar una serie de casos en los cuales hemos intervenido junto con la Mesa de Seguridad, pero no hemos podido dar la respuesta suficiente para garantizar la seguridad y la vida de los colegas. Y esto termina, lastimosamente, acallando voces, termina generando zonas silenciadas donde la democracia no puede desarrollarse. También este proyecto para nosotros es un intento y una búsqueda de que Paraguay esté a la vanguardia de la defensa de la libertad de expresión. Recién estábamos hablando de lo que es la ley de acceso a la información, que es un paso que se dio gigantesco en materia de acceso a la información y de libertad de expresión, y a eso hay que complementarlo con otras medidas que son necesarias y que hoy nosotros creemos que son urgentes. Por eso nuestra insistencia en este proyecto, y cerrar simplemente de vuelta agradeciendo y pidiendo a las instituciones el mayor respaldo posible a esta propuesta de ley, que lo que busca es sostener o dar fuerza a un pilar de la democracia, que es el ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión. Simplemente eso, gracias de vuelta, senador, y le dejo la palabra a Dante después. Gracias, Santiago.
Adelante, Dante Leguizamón. Sí, buenos días de vuelta. Muchas gracias, senador Varela, a la Comisión de Derechos Humanos, al equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos por el trabajo que ha hecho en este sentido. Muchas gracias también a las senadoras y los senadores que están presentes. No sé si quieres poner, voy a tratar de hacer una presentación muy rápida, porque en realidad me gustaría más poder estar para responder un poco a las consultas o a los aportes que se quieren dar, porque este proyecto de ley es producto, no es un producto que lo hayamos hecho nosotros, digamos, en una mesa, en una pieza cerrada y que lo hayamos presentado, sino es producto de una mesa técnica de trabajo que tiene varios años y que fue parte de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos en el periodo anterior lideró ese proceso de mesa técnica y han habido varias discusiones. Puedes pasar a si pones F5, podemos ver más grande. Durante esa mesa técnica participaron varias organizaciones de la sociedad civil. Voy a nombrar algunas. En aclaraciones previas nos podemos quedar varias organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Entre ellas el Consultorio Jurídico Feminista, la FAPI, la Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional, el Sindicato de Periodistas, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, TEDIC también, que es una organización que trabaja en temas de seguridad digital, y participaron distintos actores de instituciones del Estado. O sea, en esas reuniones participó activamente el Ministerio Público, participó activamente la Defensa Pública, participaron representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Judicial y otras instituciones públicas que participaron de ese proceso. El proyecto de ley también es, podríamos decir, resultado de una experiencia previa de un mecanismo que en la actualidad está funcionando, ¿verdad? El proyecto de ley estaba estructurado, podríamos decir, en base a la ley 4288/2011, que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. A partir de ese proyecto que fue presentado ya hace mucho tiempo, se elaboró a partir de la experiencia y de las debilidades y fortalezas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, fue que se empezó a pensar de manera diferenciada este proyecto. Tiene estas son las principales características y yo me voy a detener ahí y en el proceso y en las medidas y en el proceso de conformación, que son las tres cosas más importantes. Primero, las definiciones, trae una definición sumamente amplia de periodistas, ¿sí? Una definición que alcanza a una persona que hace un trabajo de investigación sistemático para evidenciar una situación y utiliza cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de inclusive las nuevas herramientas para mostrar el trabajo de investigación que realiza, y también para todo el personal de apoyo, o sea, la persona que se encarga de la cámara muchas veces, que también puede ser objeto de amenaza o puede estar en riesgo, ¿verdad? Habla de los medios de comunicación comunitarios, de los y las periodistas ciudadanos también, como se conocen. O sea, la primera fortaleza, podríamos decir, de la ley es que trae una definición muy amplia de periodistas. Además, la ley trae una definición de persona defensora de derechos humanos en la necesidad y la importancia de líderes comunitarios o no, que luchan por los derechos de una comunidad o de un grupo específico. Y hablábamos la otra vez con el senador Varela, una persona defensora de derechos humanos puede ser también un funcionario público, un juez, una jueza, un fiscal que investiga una causa muy compleja, puede requerir protección, y esa es la experiencia a nivel latinoamericano, sobre todo en Colombia, de protección a jueces, a camaristas, inclusive a fiscales o defensores públicos, inclusive cuando hablamos de que trabajan en causas donde puedan implicar riesgo, donde esté involucrado el crimen organizado u otro tipo de
de riesgo, digamos. Y finalmente, cuando hablamos de beneficiario, también hablamos de comunidades en la posibilidad de establecer algún tipo de medidas de protección a una comunidad que está en riesgo, y podríamos poner como ejemplo hoy la comunidad Paita Buterá, que está en riesgo en el departamento de Amambay, y que independientemente de que hay 4 líderes amenazados, toda la comunidad está en riesgo y se pueden ejercer algunas acciones en ese sentido. Puedes pasar. Lo otro que me gustaría, las otras 2 cosas son estas, para no prolongarme tanto, y con relación a las medidas de protección. Con relación a la conformación y al gobierno del mecanismo, se plantea que haya 2 instituciones dentro del mecanismo. Uno, que es la institución que gobernaría y que llevaría adelante la política y la estructura del mecanismo, que es la Comisión de Protección. La Comisión de Protección es un órgano colegiado donde se busca la mayor participación de altas autoridades del Estado, digamos. ¿Y por qué decimos altas autoridades? Esto, por supuesto, se puede ajustar, ¿verdad? Pero la idea es que participe al menos un viceministro, ¿puedes pasar una? Al menos un viceministro del Ministerio del Interior, digamos, o un ministerio que esté relacionado a los temas de seguridad. Un fiscal adjunto en materia especializada en derechos humanos o que esté vinculado con el tema, ¿verdad? Nosotros, después de varias discusiones, incluimos un integrante del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial, un defensor público adjunto penal, pero eso tiene una explicación, no es, entre comillas, que metimos antojadizamente estas personas, sino tiene que ver con que hoy podríamos decir, una de las principales falencias, podríamos decir, de otro órgano colegiado como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, o una falencia que también hemos detectado a partir del análisis de la sociedad civil del funcionamiento de la mesa de seguridad, es las posibilidades reales de que las medidas se implementen. O sea, hoy la mesa de seguridad, en el intento de lograr la protección de una persona o de un periodista efectivo, puede ordenar o puede pedir al representante del Ministerio Público o al representante de la Policía Nacional la protección, pero eso pasa por todo un proceso, un protocolo, y la protección efectiva llega tarde. O llega tarde o llega de una manera diferente a lo que solicita efectiva o lo que requiere, digamos, la situación, ¿verdad? Entonces, está pensado que un viceministro del Ministerio del Interior o un fiscal adjunto o una persona de alto rango en el Poder Judicial o un defensor adjunto pueda efectivamente tomar una medida dentro de su institución para que la medida efectivamente se cumpla y se efectivice y haya una protección. Esa es la idea inicial. Ustedes ven que hay también 3 representantes que no son representantes, o sea, que son personas electas por el gremio de periodistas, por organizaciones de la sociedad civil, y son propuestas por la sociedad civil, pero son electas por ambas comisiones de derechos humanos, Pero estas personas pasan a ser funcionarios públicos, ¿verdad? Como pasa con el mecanismo de prevención de la tortura. Muy rápidamente, esas 3 personas son las encargadas de la Secretaría Ejecutiva. La idea es que la Comisión de Protección sea una comisión que funcione no todo el tiempo, o sea, que funcione para dictar las políticas públicas en general y se reúna cada tanto sin perjuicio de las funciones de las altas autoridades que forman parte. Y la Secretaría Ejecutiva sea la encargada de motorizar todo lo que tiene que ver con políticas públicas, hacer los planes de protección para que apruebe la Comisión de Protección, dictar las medidas de urgencia y una serie de cosas que tiene que hacer la Secretaría Ejecutiva, que sería como el brazo, como bien dice, ejecutor de la protección y otras cosas. Y finalmente, para no extenderme mucho, si puedes pasar 3 por ahí.
Una más. Ahí. Y finalmente, la otra fortaleza que creemos que tiene la ley, o sea, que está pensada para eso, son los tipos de medidas de protección. Primero, las medidas de protección personal, que son medidas que tienen que ver con la protección de la vida o la protección directa a una persona, que son las medidas clásicas, podríamos decir, de protección. O sea, una persona que está en riesgo requiere custodia policial, por ejemplo. O una persona que está en riesgo su información, se le puede resguardar su información de manera particular. Es la protección individual. La otra es la protección comunitaria, que tiene que ver con la posibilidad o la necesidad de establecer mecanismos o redes de apoyo o redes de cuidado para la persona que está en riesgo. Pongo un ejemplo: un periodista en Pedro Juan Caballero es amenazado, o en Ciudad del Este es amenazado, no necesariamente tiene una red, porque bueno, como muchos saben y ya también Santiago lo puede decir, la situación y la relación laboral y las condiciones laborales de los y las periodistas, sobre todo los cronistas en frontera, son bastante precarias, digamos, ¿verdad? Entonces hay un corresponsal de ABC Color o de La Nación en Salto del Guairá y está prácticamente solo, ¿verdad? Entonces, si está en una situación de riesgo o amenaza, la idea es poder lograr o generar alguna especie de equipo de acompañamiento con otros periodistas o otras periodistas que estén en la zona para cuidar, podríamos decir, y para que la protección sea efectiva. Y finalmente, las medidas de protección complementarias tienen que ver con, si puedes pasar, las medidas de protección complementaria, no, más atrás, tienen que ver específicamente con la necesidad de disminuir el impacto de las medidas de seguridad. Si nosotros estamos ante un caso grave, y puedo mencionar el caso de Vicente Godoy, puedo mencionar el caso de Cándido Figueiredo, que está en Estados Unidos, que fue refugiado, o sea, que salió, digamos, se jubiló y se fue a Estados Unidos por temas de protección, o el caso mismo de Vicente Godoy. Hoy salen de su comunidad por situaciones extremas, y las medidas complementarias lo que buscan es disminuir el impacto. ¿Qué significa eso? Colaborar en el proceso del traslado de la familia, la seguridad a la familia, la asistencia psicológica para la familia en el caso de una medida de traslado domiciliario, o también facilitarle medios para que la persona pueda continuar con su trabajo. O sea, si una persona... ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros le sacamos a una persona de su territorio, la amenaza cumple su efecto. Si nosotros sacamos a una persona del territorio, la amenaza simplemente cumple su efecto. En el caso de Vicente Godoy, hablo de Vicente Godoy porque es un caso reciente, un caso que está pasando hoy en Paraguay. En el caso de Vicente, él salió del país y dejó de publicar, dejó de investigar. Entonces, la amenaza está buena, entre comillas. Yo, si me siento amenazado por una persona que me está investigando, si yo le hago una amenaza y se va del país, entonces, bueno, se dejó de publicar y ¿qué pasa? Surte efecto la amenaza. Entonces, las medidas complementarias buscan disminuir el impacto de las medidas de protección y también lograr la continuidad laboral, la continuidad del trabajo de ese periodista o de esa periodista o esa persona que estaba siendo amenazada, ¿verdad? Yo me quiero quedar por ahí. Hay otras cosas. Hay, por ejemplo, bueno, la ley habla también de un procedimiento y habla de plazos específicos de procedimiento, la necesidad de coordinación sobre las medidas de protección en cada caso. Y finalmente, la ley, si te voy a la última diapositiva, trae una propuesta de cambio legislativo. Nosotros desde la sociedad civil entendemos el esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público con relación a la necesidad de que las amenazas de periodistas se traten como coacción. Lastimosamente esa no es una realidad. El caso de Vicente, de vuelta, el caso de Vicente es un ejemplo muy claro. La denuncia de Vicente en el Ministerio Público fue rechazada por ser amenaza, ¿verdad?
Entonces, lo que se plantea es que los casos de amenazas y otro tipo de acciones en contra de periodistas, podemos hablar de, supongamos que a un periodista se le rompa, agarren su cámara fotográfica y se tire y se rompa su cámara fotográfica, eso hoy sería un delito de acción penal privada, ¿verdad? Y en el caso de periodistas hay una doble intencionalidad, además de la destrucción, también una necesidad de intimidación, ¿verdad? Y eso se plantea que la lesión, la amenaza, la violación de domicilio, eventualmente para secuestrar algún tipo de información que pueda haber, o la lesión a la intimidad, que son otro tipo de hechos punibles, esos hechos punibles sean delitos de acción penal pública, pero no en todos los casos. Solamente en el caso de que sea un o una periodista o persona defensora, en el ejercicio de sus funciones. Y pongo este último ejemplo y ahí ya termino. Si Santiago tiene un problema en la escuela de su hijo con otro padre y le meten una trompada, no por ser periodista va a decir, no, yo soy periodista, la lesión se tiene que investigar por derecho de acción penal pública. Sino solamente en el caso que Santiago esté investigando algo relacionado a alguien específicamente y ahí sufra la agresión o la amenaza o ahí se implante el riesgo. O sea, eso es lo que está planteado en el proyecto de ley, que por supuesto la idea es poder sumar, poder potenciar y eso. Bueno, estamos a disposición también para cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Dante que hizo una presentación breve, sintética del proyecto. A continuación, cedo el uso de palabra al doctor Rubén Darío Riquelme, director de gestión fiscal, a quien agradecemos su presencia y sus comentarios serán muy importantes en relación especialmente a la modificación del Código Penal de fondo y de forma que planteaba el compañero Dante. No sé si hoy vamos a acabar de debatir eso, pero es un tema de mucha importancia por lo que significa, ¿verdad?, este proyecto de protección, como así también cuando hablamos de colisión de derechos que violan los principios de igualdad, etcétera. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a plantear eso si necesitamos realmente una ley que proteja desde el Estado, extendiendo un poco el poder jurisdiccional que tiene el Ministerio Público? Bueno, es un poco el planteamiento que dejamos a cargo de ustedes, doctor Riquelme. Le acompaña el doctor Riquelme la doctora Karen Roldán y la doctora Maldonado. Muchas gracias. Hola. Hola, buen día a todos, senadores, miembros de la mesa, colegas, gracias por la oportunidad, por la invitación sobre todo. Tenemos una opinión técnica, en la medida en que, si quiere puedo adelantarle, senador, ¿sí? En general, vamos a irnos solamente a algunos artículos que creo que podrían tener relevancia para el Ministerio Público. Tenemos que entender también que hay una tendencia una tendencia legislativa en general a aumentar penas, a establecer protecciones, y eso es una recarga tremenda en el Ministerio Público. Es un organismo con deficiencias presupuestarias y financieras. Dicho esto, tenemos una observación en el artículo 1, en cuanto a definición de periodistas. Creemos que en líneas generales sigue todo lo que dice el Comité de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, pero la última parte dice otras personas que pudieran estar empleando los nuevos medios de comunicación como instrumentos. Yo creo que es demasiado extenso, demasiado general. Como bien dijo el señor Dante Leguizamón, que me presionó la palabra, habló de periodismo de investigación. O sea, para mí la investigación es lo que singulariza el tema de la definición de periodista, y no cualquier persona que usa los nuevos medios de comunicación. Otra cuestión que podemos requerir para su reformulación
si la comisión considera prudente, es lo que hace a solicitudes de información que debe hacer la Secretaría Ejecutiva. Sostenemos que se deben circunscribir esas solicitudes de información directamente a una situación de riesgo denunciada por el MPPD, del cual hubiera surgido como víctima un periodista o defensor de los derechos humanos, en el marco del ejercicio de sus funciones de los citados estamentos. Con respecto al numeral 14, estamos hablando del artículo 12 de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva, senadora, artículos 3. La senadora quiere. Ok. El 12, estoy hablando del numeral 13, senadora. Sí. Y 13, solamente esa acotación, porque habla me parece muy general también. El numeral 14, presentar solicitud y denuncia, creemos que esta atribución ya está establecida en el artículo 35 del presente proyecto, porque sugerimos que el 14 sea eliminado. En caso del numeral 15, estamos hablando de ejercer la representación legal de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en caso de litigios. Aclaramos que, señalamos más que nada, que la base del ejercicio de la representación legal deriva de la ley o disposiciones. Si bien la ley otorga ciertos derechos y responsabilidades a ciertas personas para actuar en nombre de otros, la ley, por ejemplo, da la representación legal de los padres con los hijos, los representantes legales de las empresas y el caso de sociedades comerciales. Y también el caso de menores de edad o personas incapacitadas. Es decir, esto no es viable que la Secretaría Ejecutiva o la Comisión ejerza la representación legal de ningún periodista ni de ningún defensor de derechos humanos. Con relación al artículo 35, creemos que ya está relacionado con el numeral 9 del artículo 12 del proyecto. Y lo que hace al régimen de la acción, sugerimos a la comisión remitir esto a la CONAREP, que es la comisión que está tratando la reforma del sistema procesal penal y penal, porque vamos a tocar en esta norma el régimen de la acción penal pública y privada de la República. En ese sentido, no consideramos prudente tocar todo lo que hace a la acción penal privada. Esta sí es mi opinión personal. Generalmente las acciones se tratan en el derecho de fondo, en el derecho penal, pero nosotros ya lo tratamos también en el Código Procesal Penal. Por eso sugiero que esto se remita a esa comisión, en cuanto sobre todo, como dijo el colega Leguizamón, a cuestionar amenaza y todo lo demás. No sé si... Sí. Buen día a todos, ¿cómo están? Desde el Ministerio Público, nosotros, la institución, en el año 2021, la Fiscalía General había designado la intervención efectiva de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos para ocuparse, intervenir en aquellos casos que involucren a periodistas, comunicadores de prensa en el ejercicio de la profesión. Tenemos entonces definida la unidad especializada que lleva los casos. Esta unidad especializada, por medio de la Fiscalía Adjunta, dictó o emitió un instructivo que establece las guías, parámetros a ser observada por los agentes fiscales, no solo de la unidad especializada, porque sabemos bien que muchos casos pueden darse fuera del ámbito de la unidad especializada. Yendo a un ejemplo claro, Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Entonces los fiscales que intervienen son los que están de turno por la inmediatez
Y una vez que se colecte, se resguarde todo lo necesario, ahí se daría intervención a la unidad especializada conforme también tenemos la autonomía del fiscal. Este instructivo justamente prevé una guía o parámetros, consideraciones a ser observadas en la investigación de los hechos punibles que afectan a periodistas, comunicadores de prensa en el ejercicio de la profesión. Y yendo un poquito a lo que dijo el doctor Santiago, perdón, Dante, quisiera hablar un poquito de lo que es la acción penal pública en relación a la coacción. Este hecho punible sería como una amenaza, pero con un fin. Y dentro del instructivo se hace esa observación y se dan los parámetros con relación a la investigación. Obviamente que tenemos que tener presente que todo tipo penal tiene que ser subsumido. Todo hecho punible tiene que ser subsumido a un tipo penal. Entonces tenemos que ver, conforme a los hechos denunciados, que estos puedan ser subsumidos al tipo penal de que se trate. Puede darse otros hechos punibles que no sean necesariamente estos también. Cuando hablamos y muy bien así, lo que dijo el doctor Riquelme con relación al ejercicio de la acción penal, estamos también comprometiendo otras normativas que tenemos en el derecho positivo nacional. Tenemos los códigos penales, procesales y la Constitución, que es la ley suprema, y es donde se establece la limitación en cuanto al ejercicio de la acción, ya sea como pública o como privado, conforme al legitimado activo para llevar adelante e instar esas acciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Riquelme. Vamos a solicitar ahora la participación de otros compañeros. Señor Pepe Costa, una acotación. Adelante, por favor. De la Mesa de Protección a Periodistas. Gracias, senador. Muy buenos días a todos y todas. A ver, yo creo que la Mesa para la Seguridad de Periodistas, a la cual integro en representación de la Corte y de la cual soy coordinador, viene trabajando hace 7 años sobre esta materia y creo que hay cosas de la experiencia del trabajo de la mesa que podrían ser muy provechosas para esta instancia de estudio. Voy a citar algunas. Y empiezo por lo que se habló hace un rato respecto al tema de la posibilidad de convertir en acción penal pública el hecho de la amenaza a un periodista. Me quedo en lo de periodista porque es lo que venimos trabajando. No obstante, se puede aplicar al caso de los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero sucesivamente y constantemente con estas. El primer escollo para un periodista, un trabajador de prensa, cuando es objeto de una amenaza, es convencerle a quien atiende la mesa de entrada de la Fiscalía, zonal, barrial, X, que no tiene que recurrir a un abogado privado. Es lo que le dijeron a Vicente Godoy cuando se fue a presentar su denuncia de una amenaza. En medio de él, allí en Horqueta, trabajando sobre investigaciones periodísticas que tocaban intereses de mucha gente poderosa, recibe una amenaza por medio de mensaje telefónico y, sugerido por la gente de la Mesa para la Seguridad Periodista, se va y presenta su caso en la Fiscalía local, donde la mesa de entrada le dice, no, tenés que irte a la comisaría y ver un abogado. ¿Por qué? Porque el periodista se va y le dice, hey, he recibido una amenaza. No, esa es acción penal privada. Entonces, ese mecanismo que ha sido, pero permanentemente, un escollo, es lo que entiendo yo, se ha pretendido darle
un corte con lo que se propone en este proyecto de ley. Sí, claro, la amenaza a un periodista es una coacción en realidad con un fin, entonces se convierte en una acción penal privada. Bueno, el problema es que no todos pueden hacer esa subsumisión, menos aún en la mesa de entrada de una fiscalía allá cerca de la frontera. Y no lo han hecho. Por eso es que después hay que insistir. Y aunque esté en un instructivo, el instructivo no solo muchas veces no es conocido ni por los propios operadores del sistema judicial, y mucho menos puede ser conocido porque tampoco están publicados. Muchos instructivos no están publicados, tampoco puede ser conocido por un periodista, probablemente que deba ir a dar una cátedra de derecho público y derecho privado a una mesa de entrada de la fiscalía para que atiendan su caso. Entonces, estoy exagerando, pero esa fue la constante en los últimos 7 años. Y por eso vino. Y yo recuerdo que la solución sin cambio de la ley que dio el entonces fiscal adjunto de Derechos Humanos, Ricardo Merlo, fue justamente, acá cuando se trata de una amenaza a un periodista, en realidad se está buscando un fin, que es acallar, que es censurar, que es evitar que se produzca un hecho, publicar algo, o que pare la publicación. Es decir, tiene un fin. Entonces, cuando hay una amenaza, ese era el raciocinio, el razonamiento, cuando hay una amenaza a un periodista, tiene que ser acción penal pública. Ok, bien, dijimos todo. Pero en la práctica no se ha visto eso a lo largo de estos 7 años, lamentablemente. Entonces, he ahí la razón y el fundamento de la propuesta de ese punto. Otra de las experiencias que la mesa puede brindar dentro de estos 7 años es algo bien fundamental y que se tiene que tener en cuenta. Y lo hemos hablado muchas veces y Dante lo ha dicho en varias ocasiones cuando presentó esto del proyecto, es el gran de la mesa ha sido su incapacidad de tener, o sea, su falta de capacidad de coerción. Ha habido mucho trabajo de coordinación, se ha hecho esfuerzos dependiendo mucho de quién estaba al frente de tal o cual institución. Imagínense, la mesa tiene representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio de la Defensa Pública, de la Policía Nacional, me estoy olvidando, del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, de la propia Cancillería. Ha habido mucho esfuerzo de coordinación para tratar de actuar ante los hechos que se han dado a lo largo de estos años. Y a veces, en la mayor parte de las veces fue la voluntad de los representantes o del órgano de quienes estaban al frente del órgano político representado los que ayudaron a impulsar una acción efectiva, pero no ha habido capacidad de coerción, ni para pedir un informe del Ministerio Público por la actuación o para pedir un informe de la policía por la actuación hecha o no hecha. Entonces, eso de el voluntarismo tiene que ser cambiado a la coerción. Eso es clave. Estoy tratando de ordenar mis ideas de esa experiencia que hemos tenido a lo largo del año y pido también que Santi, Rubén, Beatriz, que están en la mesa, puedan aportar en ese sentido. Elida. Otro de los elementos fundamentales es que, esa capacidad, ese voluntarismo también se vio reflejado en algo que es bastante inaudito. La mesa, a lo largo de 7 años, no necesitó llevar a votación nada. Todo se ha tomado, acciones se han tomado por consenso. ¿Por qué? Porque el objetivo común era bien claro. Ahora, los mecanismos de trabajo muchas veces no eran suficientes o no eran eficaces, pero eso ya quedaba, dentro de la responsabilidad de cada institución, que debería rendir cuentas, a la sociedad, pero no puede rendir ni debe rendir cuentas a la mesa porque la mesa no tiene esa capacidad de coerción. Y finalmente, yo creo que es importante tener en cuenta también lo siguiente. Rescatar un poco que ese trabajo a lo largo de 7 años no ha sido en vano.
ha sido un sostenimiento de algo que, fíjense, cuando iniciamos eso, en el 2017 pensamos, bueno, esto va a ser mientras no tengamos la ley. Y pronto vamos a tener ahí, pasaron 7 años. Y ojalá que no pasen más. Pero ese trabajo también ha sido reconocido a nivel internacional porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Santiago Leguizamón, hace hincapié en 2 puntos fundamentales sobre la mesa. Uno, que hay una necesidad de fortalecimiento de la mesa e incluso ha puesto dentro de la sentencia al condenatoria al Estado paraguayo el aportar un presupuesto para la subsistencia de la mesa. Lo cual hay que evaluar también cómo se trabaja esto en tanto se tenga el proyecto de ley, pero la sentencia ya está y debe ser ejecutada. Y lo otro es que hay una necesidad de mucha sensibilización y capacitación en todos los órganos del Estado. Y esa es una tarea también que la sentencia le dio recalcó para la mesa, para la seguridad de periodistas. Es decir, lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos 7 años, se trabajó mucho sobre el tema de sensibilización y capacitación sobre esta temática, pero nunca es suficiente. Se sigue pensando en muchos estamentos, incluso del Estado y del poder, que, ¿cómo que le vamos a dar un privilegio a los periodistas con esto? Y me estoy refiriendo solamente al tema de periodistas. Quería mencionar nomás eso y remarcar también esto, porque siempre lo hago en respeto a los demás integrantes de la mesa. La mesa no tiene una posición como mesa respecto al proyecto de ley. Si yo estoy mencionando esto, es nada más para contar lo que ha ocurrido de la experiencia. No tiene una posición tomada institucionalmente la mesa, pero ha venido haciendo que cada una de las instituciones trate de tener esa posición y sobre todo ha generado y sigue generando en lo posible el debate sobre este proyecto de ley en la expectativa de que se convierta en una ley y se cumpla aquello que pensamos al principio, que una ley realmente iba a dar todos esos elementos de sustentabilidad a la atención de esta problemática. Gracias. Muchas gracias al compañero José María Pepe Costa. A continuación vamos a escuchar al doctor Hugo César Jiménez, representante del Ministerio de la Defensa Pública, y después se anotan aquellos que quieren agregar o hacer algún comentario respecto al tema. Adelante. Gracias. Muy buen día a todos y a todas. Desde el Ministerio de la Defensa Pública, senador, en mesa de trabajo se ha propuesto la inclusión de un apartado en forma de capítulo en la normativa referente a la intervención de defensores públicos de víctimas, que es una necesidad del Estado paraguayo desde hace tiempo y de las víctimas. Si bien nosotros siempre, o la sociedad en general, considera que el Ministerio Público es su representante, sin embargo, no existe realmente una respuesta cierta y cercana, sensible para las personas o para los ciudadanos de a pie con relación a la intervención del Estado en la representación de sus intereses. Y en ese contexto es importante recalcar que cuando hablamos de representación de víctimas, tal como lo tenemos en la Ley 5.777, es importante recalcar que cuando se ven afectados diversos intereses, tal como lo ha resaltado el querido Dante, también existen otras cuestiones que deben ser promovidas de protección legal con relación a estas personas, sean periodistas o defensores de derechos humanos que se vean afectados por acciones que vulneren sus bienes jurídicos. En ese contexto se ha propuesto desde el Ministerio de la Defensa Pública que se incluyan artículos relacionados a los deberes y atribuciones de los defensores públicos, incluyendo con ello también la posibilidad de ejercer la acción en representación de las personas que resultaren víctimas en carácter de abogados patrocinantes y o querellantes, en su caso tal como ya se lo ha habilitado en la Ley 5.777 y en el protocolo de intervención interinstitucional.
En ese contexto también se ha solicitado que esta representación ante los órganos jurisdiccionales, el defensor de víctimas tenga atribuciones como, por ejemplo, cooperar de manera directa o representar de manera directa ante el mecanismo de protección para prevenir, proteger y procurar la justicia y garantizar la vida, promover y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas, grupos o comunidades que se encuentren en situación de riesgo, procurar a través del proceso judicial la restitución de los derechos vulnerados de todas aquellas personas, grupos y o comunidades en dicha situación y finalmente proveer patrocinio jurídico y representación en juicio a todas aquellas personas, grupos y comunidades que se encuentren en situación de riesgo. Esa es la propuesta del Ministerio de la Defensa Pública y particularmente a través de mi experiencia ante los mecanismos internacionales de protección regional de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, esta necesidad es imperiosa, por cuanto que la primera respuesta o la institución más cercana y sensible es el Ministerio de la Defensa Pública en cualquier estado. Una de las recomendaciones importantes, no solamente del caso Santiago Leguizamón, sino también del caso Chacón o del caso Bedoya, que son condenas relacionadas al ámbito de la protección de periodistas principalmente, es la ausencia de esta representación legal ante las instituciones jurídicas. Y ello creo que es muy sensible para el funcionamiento correcto de esta ley. Senador y mesa de trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Realmente muy interesante el aporte del Ministerio de la Defensa Pública. A continuación vamos a escuchar al señor Rubén Penayo, quien solicita hacer uso de palabra. Adelante, si los compañeros por favor pueden acercar el micrófono. Ahí al lado del doctor Riquelme. Sí. Adelante. Buen día, señor presidente, señora senadora. Quiero hacerle una breve presentación nada más de nuestra organización para que tenga una idea en qué estamos, ¿verdad? Somos de la Sociedad de Comunicadores de Paraguay, estamos acá con la colega Beatriz Pompa. Y es una organización reciente, 7 años tiene. Surgió en principio de egresado de la Universidad Católica del área de periodismo. Y tenemos 3 ejes de trabajo, ¿verdad? Que son, en primer lugar, la profesionalización, la segunda, la libertad de expresión, acceso a la información y transparencia, y el tercer aspecto, investigación de la comunicación. ¿En qué calidad nosotros intervenimos en esta propuesta legislativa? En primer lugar, decir que reconocemos el buen trabajo que han hecho los compañeros de CODEUPI y del Sindicato de Periodistas en términos de hacer un proceso de diálogo, discusión en relación al contenido de este proyecto. Y a partir un poco de esta idea de seguir hablando, conversando acerca del contenido y ver un poco de nuestra perspectiva como sociedad de comunicadores, hemos encontrado algunas sugerencias que podemos hacer, que ponemos a consideración. El día de ayer le hicimos llegar a la Comisión de Derechos Humanos a su nombre, señor presidente, de tal modo que ustedes puedan sopesar las razones que nosotros damos para estas modificaciones. Hacemos planteamientos relativos al artículo 3, la conceptualización de periodista desde una perspectiva técnica profesional. También el artículo 8, el artículo 11 en sus incisos A, B, C y el artículo 14. Es decir, hacemos alusión a 4 artículos, en otros no entramos a tallar porque el tema de seguridad creo que pasa por otros ámbitos que tienen mayor expertise en ese sentido, ¿verdad? No sé si les parece que desarrolle la idea y de tal modo que ustedes puedan tener una visión general acerca de estas propuestas. No hay problema, solo le ruego brevedad porque sí, tenemos otras comisiones. Sí, entiendo. Otras reuniones. Pero adelante. Ustedes me dicen adelante. 5 minutos o 2. Sí, adelante. Yo me adecuo. 5 no sé minutos. Si pueden exponer la... ¿Es posible? Adelante. Adelante. Tenemos una presentación. En cuanto al concepto de periodista, decimos que son aquellas personas que recolectan, sintetizan, jerarquizan y publican información relativa a acontecimientos que puedan repercutir en la sociedad, pudiendo también comentar e interpretar los hechos, independientemente de que trabajen en relación de dependencia o no. Recurren para la divulgación a medios de comunicación, sean estos con o sin fines de lucro, así como diversos alcances, desde medios masivos hasta los alternativos. A su vez comprende al personal de apoyo de estos medios y a los denominados periodistas ciudadanos.
Decimos que la última parte también, al igual que el Ministerio Público, que sería bueno suprimirlo, pues resulta muy vaga la caracterización, salvo que se pueda realizar una mayor precisión. Ahí ustedes van a encontrar las razones. Acá no se va a hacer, acá se hace énfasis en la función, en lo que hacen, no si trabajan en un medio comercial o no comercial. No se hace tampoco discriminación por alcance del medio, aunque eso es hoy relativo por el tema de las nuevas plataformas. Entonces están como todos incluidos, desde aquel que hace la noticia a aquel que hace análisis y comentario en los medios. No hay excepción en ese sentido. En cuanto al segundo punto, permítanme leer, es en relación a la integración de la Comisión de Protección. Creemos que por ser los sectores afectados debería haber una mayor participación relativa. Relativa digo porque en la actual composición hay 6 representantes del sector, 6 representantes o 5 representantes del sector público. Claro, entonces acá se busca una conformación paritaria y se le da un mayor peso a los afectados. Es decir, 2 representantes de las organizaciones de derechos humanos y 2 de los gremios de periodistas de comunicación. Y también se hace alusión a una cuestión relativa a los miembros del tribunal. A partir de la audiencia pública que se había realizado en ocasión de que la senadora Esperanza Martínez había convocado, hubo comentarios en ese sentido, también incorporamos esto. Y eventualmente la figura de defensor del público. Pero más que nada es relevante esa inclusión de las 2 figuras de estas organizaciones que había mencionado. Luego, el artículo 11, se establece un sistema de elección para los representantes del Consejo que a nosotros nos parece muy engorroso y muy complicado, inclusive desde la perspectiva del Código Electoral. Se dice que a través de asambleas serán electos los representantes. E imagínense en términos prácticos e inclusive en términos legales las complicaciones que esto va a traer. Entonces se establece que sean las comisiones directivas o la instancia similar que existiera en la organización que pudieran acordar los representantes. Imagínense, hoy actualmente creo que hay 3 o 4 gremios de periodistas, comunicadores, fotógrafos. Integrar padrones, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Cualquiera puede venir a decir, no, yo no estoy presente, puede impugnar el proceso. En cambio, los representantes permanentes, que son las comisiones directivas, tienen una representación, obviamente, y entonces son estas instancias las que se ven exigidas a acordar las candidaturas o los nombres a ser propuestos y hacer llegar a la instancia correspondiente. Otro aspecto es el relativo a el mandato del que va a ejercer la coordinación ejecutiva. En la ley se plantea 1 año y estos van a durar, los 3 van a durar 5 años. Decimos, tiene que ser 30 meses porque en 1 año es muy complicado desarrollar una política en equipo. Si bien van a hacer reportes anuales, de todos modos va a haber inconvenientes, entonces proponemos que en vez de tener un mandato, el coordinador ejecutivo tenga un mandato de 3 años. No sé si me estoy olvidando de algo. El 14. El 14 es ese. El artículo 11 también la conformación. Y por ahí me quedo. Es decir, esos son los 4 aspectos que nosotros estamos sugiriendo y como les decía en la presentación que hemos hecho están las justificaciones más amplias si las quisieran apreciar y bueno, está a consideración esto. Gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente hemos recibido el trabajo técnico del CISEP. Agradecemos mucho esa contribución también que aporta ideas y como por supuesto también va a enriquecer mucho más todavía esta discusión. Quiero mencionar la presencia y agradecer la presencia de la directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, la señora Nuria Montiel. Muchas gracias por su presencia. A continuación quiero ceder el uso de palabra a la senadora Esperanza Martínez, quien es una de nuestras colegas que con mucha fuerza está tomando también este proyecto. Senadora, este es un proyecto que ya viene incluso del periodo legislativo anterior. Nosotros le estamos dando un impulso ahora en este periodo y desde luego nuestra meta es que esto pueda aprobarse en su momento en la brevedad. Ojalá que, como decía Pepe, no pasen más años
y que en este año realmente podamos concretar y realmente sea una realidad, porque es una gran necesidad para fortalecer la libertad de expresión de prensa y por supuesto también la promoción de los derechos humanos en una sociedad libre, democrática y en un Estado de Derecho. Quiero, antes de escucharle a la senadora, también mencionar que todas estas observaciones, estos aportes, será condensado en un documento por el equipo técnico de la comisión para que podamos compartirlos todos. Eso es muy importante porque todos los aportes son sumamente importantes. Y bueno, senadora, adelante. Sí, gracias, presidente. Muy buenos días para todos, para todas. Muchas gracias a las representaciones de las instancias, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, así como también a las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, mi comentario iba a ir en el mismo sentido, presidente, de que cada una de las instancias nos puedan pasar por escrito la corrección de los artículos. O sea, en realidad el artículo 24 me parece que es así, o el 8 o el 7, porque a veces hay un relato, digamos, de las modificaciones o de las observancias que se tengan, pero nosotros después necesitamos esto que tenga el formato de un artículo, y eso nos ayuda mucho para que el equipo técnico después tengamos como el proyecto original y las observaciones de cada artículo, y entonces ahí, presidente, hacer una sesión de trabajo final. Y yo lo que, digamos, recomendaría, presidente, es que pudiéramos tener la media sanción de la Cámara de Senadores antes de la cumbre de la OEA que vamos a tener en el país. Creo que va a ser una carta de presentación para el Paraguay, tener este proyecto de ley por lo menos de media sanción, porque es un reclamo, como ya lo señalaron acá, de 7, 8, 10 años atrás, que no hemos podido concretar, y creo que la cumbre de la OEA, uno de los temas es la democracia, ¿no? Y los derechos humanos, etcétera. Entonces me parece que podemos contribuir a la imagen país ante esta cumbre que va a ser sede Paraguay. Entonces, solamente ponerme a disposición para una siguiente jornada ya con los borradores y poder ir validando. Y si incluso en esa sesión podemos invitar a la gente de la Comisión de Legislación y Constitucionales, enviándole el borrador final con las modificaciones, entonces ahorramos tiempo. Usted sabe que si están las tres comisiones que principalmente van a tener que, y seguramente también la de Hacienda y Control, pero no estamos hablando de muchos recursos. O sea, creo que eso puede ser un debate durante la bicameral de presupuesto, y más allá, que va a tener que tener el dictamen correspondiente, pero me parece que si podemos hacer ese borrador con la colaboración de todos nuestros invitados, y vamos a una siguiente sesión con el borrador, con las tres comisiones, y podemos llegar a la cumbre que se va a hacer aquí en Asunción de la OEA con me parece que con una buena noticia para el país, ¿verdad? Era solo ese comentario y felicitarles por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, senadora. Verdaderamente sería muy oportuno poder llegar antes de esa cumbre latinoamericana que vamos a tener. Seguidamente quiero solicitar a la doctora Luz Paola Sánchez, también en esta mesa de trabajo técnico, representante del Ministerio del Interior, para que podamos compartir algunos aportes de esta institución tan importante como es el Ministerio del Interior, como vimos también en el anteproyecto, en el proyecto de ley, que será de mucha importancia su participación. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, senadores, y a los compañeros de las diferentes instituciones y a los compañeros periodistas. Si bien como dijo los que me antecedieron, es un trabajo ya de años. Nosotros hemos trabajado, tenemos custodia policial a diferentes policías que están cubriendo a diferentes periodistas de diferentes departamentos del país.
Entonces, para nosotros es fundamental que tengan en cuenta, que la comisión tenga en cuenta las observaciones que se tocaron. Si bien en la parte judicial hay leyes ya que se deben cumplir y que de repente hay que observar algunos artículos, y en la concepción del concepto, de las definiciones que se tienen en cuenta, que están bien claras, que se deberían considerar para poder tener más en cuenta y aclarar eso. También nosotros vamos a estar en la parte de Copeler, que es la policía, la parte jurídica, con sus observaciones para poder colaborar con esto, que para nosotros es fundamental. Teniendo en cuenta las medidas también, el Estado paraguayo, como sabe, no puede cubrir con la parte presupuestaria todo, entonces que sea un poquito más claro eso. Si bien la Constitución misma dice la libertad de expresión, la integridad y la seguridad, nosotros estamos en esa medida de seguir apoyando este proyecto, pero nos gustaría que tengan en cuenta a los gremios esas observaciones y continuar con esto ahora. Desde el 2017, en nuestra página web, para la comunidad internacional, nosotros ponemos a conocimiento del protocolo de protección a periodistas, porque ellos hacen la cobertura a través de todas nuestras intervenciones. Entonces, nosotros pensamos que sí sería factible continuar con el proyecto de ley, pero con esas modificaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Seguidamente ofrecemos el uso de palabra al señor Steven Fleites, coordinador jurídico del Viceministerio de Capital Humano. Con esto estaríamos cerrando, Víctor, con los participantes. Correcto. Buen día. Adelante. Buen día. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, señora senadora, al público general. Hola. Ahí. Sí, ahí. Sí. Steven Fleites, del Viceministerio de Capital Humano. Se están elaborando los informes de parte de la Dirección General de Presupuesto, porque como sabemos, este mecanismo implica la creación de un órgano ente del Estado, que eso el impacto presupuestario, y que el informe estaría llegando en la brevedad, en la semana, los informes pertinentes. Sin perjuicio de esto, nosotros como Viceministerio de Capital Humano hemos realizado un análisis con relación a la gestión del personal. En ese sentido, así brevemente queremos comentar algunas cuestiones. Por ejemplo, en lo que atañe a la Comisión de Protección, se define que es la máxima autoridad, pero no se observa el modo de elección de la presidencia, si va a haber un presidente que va a realizar las funciones ejecutivas, como por ejemplo el nombramiento, la designación del personal permanente, del personal contratado, no se observa, y vemos pertinente que se agregue dentro del ámbito de las atribuciones estas cuestiones. Por otro lado, brevemente también, dentro de los miembros de la Secretaría Ejecutiva, vemos que duran 5 años. Esto es un punto central porque no se establece si tendrán o no remuneración. Esto es algo muy importante. No sabemos si será ad honorem, no creemos porque no se presume la gratuidad del trabajo de los miembros de la Secretaría Ejecutiva. Correcto. Sí. Si bien para los miembros de la comisión se prevé, como están integrados por funcionarios públicos, pero los miembros de la Secretaría Ejecutiva, no, como que hay una laguna ahí en esa cuestión. Entonces, para prever. Otra cuestión con relación a la gestión del personal, un apartado de que el personal permanente y contratado se rija por la 1626 o por la que la derogue o en su momento. Correcto. Luego, básicamente son esas cuestiones, las cuestiones también de la estructura orgánica, que si podemos verla con relación a la nueva ley de organización administrativa del Estado en cuanto a los niveles de organización, los niveles, la conducción política, los niveles misionales de apoyo administrativo. Entonces, si en la ley ya se puede prever una estructura mínima, una estructura organizativa, exacto, una estructura orgánica mínima.
Y básicamente, para no robar más tiempo, serían esas las observaciones que nosotros en su momento, máximo esta semana, le haremos llegar en los documentos pertinentes, tanto del Viceministerio como de la Dirección General de Presupuesto. Muchas gracias, doctor Steven Fleitas, coordinador jurídico del Viceministerio de Capital Humano. Muy importante por el impacto presupuestario que puede tener la creación de esta mesa, lógicamente. Brevemente vamos a hacer el uso de palabra a los compañeros Dante Leguizamón y al compañero Santiago Ortiz, ¿verdad? Para ir cerrando, Dante entonces, ¿ok? Para ir cerrando un poco esta mesa de trabajo. Dale. Muchas gracias, senador. Muy rápidamente quería reaccionar a algunas de las circunstancias que se plantearon, ¿verdad? Voy a ir medio por parte. Con relación a la preocupación del Ministerio Público con relación al pedido de información solamente en caso de situación de riesgo, eso debilitaría la posibilidad de que el mecanismo solicite información para producir estadísticas con relación a agresiones a periodistas o personas. Podría debilitar la posibilidad de que el mecanismo haga una investigación para prevenir situaciones de violencia. Entonces, si circunscribir el pedido de información solamente a una situación de riesgo debilita la posibilidad de prevenir situaciones, detectar patrones o hablar de estadísticas con relación a la violencia contra periodistas. Lo otro que mencionó el Ministerio Público, creo que con relación a la representación legal, con la propuesta del Ministerio de la Defensa Pública está completamente saldado para nosotros. De hecho, que la intencionalidad de incluirle al defensor público adjunto en lo penal o defensor público adjunto, como dice el proyecto de ley, era para que el Ministerio de la Defensa Pública pueda ejercer eso. A lo mejor hay que cambiar la palabra no ejercerá, sino podrá ejercer la representación, digamos, porque no es imperativo que sí o sí el mecanismo ejerza todas las representaciones, sino eventualmente, eso pensando en la posibilidad de hacer litigio estratégico cuando hablamos de patrones de violencia o sectores, digamos, ¿verdad? La remisión en la Comisión de Reforma Penal, hoy la Comisión de Reforma Penal y Procesal Penal no está integrada, primero, ¿verdad? Y el cambio que se propone no es un cambio estructural que afecte al derecho procesal penal, cuando lo que se hace es ver una específica particularidad de un grupo que necesariamente debe ser protegido a los efectos de asegurar la libertad de expresión y asegurar uno de los pilares de la democracia, inclusive, ¿verdad? Con relación a la situación de la Unidad de Derechos Humanos que lleva los casos, creo que Pepe habló con mucha claridad del tema. Desde el 2021 la unidad investiga, lastimosamente tenemos muchos avances, y no es el tema de la mesa, pero realmente los niveles de impunidad y de la unidad de protección de hechos punibles contra los derechos humanos son lo más alto del Ministerio Público. Entonces ahí debe haber un ajuste estructural para que poder decir, bueno, acá sí podemos. Un instructivo no es lo mismo que un cambio legislativo a nivel de fortaleza, ¿verdad? Y bueno, pero como bien decía Pepe, el instructivo no se conoce y es una pelea, y cuando hablamos de una pelea ante una situación de riesgo, esos 5 primeros días o inclusive a la hora de colectar elementos de prueba, esos 15 primeros días o ese mes anterior, cuando la causa llega, ya podemos estar lamentando una situación. Una cosita más con relación al planteamiento de Rubén, la dificultad, podríamos decir, de la representación asamblearia. Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene una experiencia muy buena en la realización de asambleas para la elección de integrantes, por ejemplo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. O sea, no hay ninguna, y eso lo pueden después comentar los técnicos y las técnicas de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, conformar una lista, que las organizaciones se inscriban en la comisión y hacer una asamblea donde todas las personas representantes de esas organizaciones se junten, discutan y debatan y en asamblea nombren personas, no ha sido un problema en ninguno de los casos, y estamos hablando ya por lo menos la tercera o la cuarta conformación de la Comisión
del órgano selector del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ¿verdad? Y finalmente, para contestarle, agradecemos los aportes del Ministerio de Economía, ¿verdad? El presidente, eso sí, yo creo que es pertinente lo del presidente de la Comisión de Protección. Ahí lo único que tendríamos que ajustar es que en realidad el comando operativo es de la Secretaría Ejecutiva. Probablemente haya que designar un presidente, haya que marcar un presidente de la comisión, pero en la Comisión de Protección nosotros buscamos en el proyecto de ley que no cargarle de toda la responsabilidad a las altas autoridades que están citadas en la ley. ¿Por qué eso? Porque si nosotros decimos el viceministro del Interior va a ser el presidente de la Comisión de Protección, el viceministro del Interior tiene un montón de actividades y que sea el encargado de firmar o de la parte más administrativa es mucho más compleja, ¿sí? Entonces, por eso la idea es que integren esas altas autoridades, pero que la coordinación operativa y el funcionamiento esté a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que por supuesto pasan a ser funcionarios públicos una vez electos. O sea, no presumimos, digamos, que vayan a ser ad honorem, porque de vuelta es algo que yo dije que me parece que es muy importante. La sociedad civil va a participar en la elección pero no son, son funcionarios públicos a la hora de formar, igual que en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, digamos. O sea, uno se propone, forma parte del órgano selector o se lo elige como miembro del mecanismo y uno pasa a ser funcionario público, digamos, ahora. Y todos los funcionarios, los funcionarios y funcionarias del mecanismo se rigen por la ley 1626 y la Comisión Nacional también. Eso. Y por último, bueno, podríamos trabajar en una estructura orgánica que podrá ser similar o no al mecanismo, pero ahí, esto último ya para no extenderme demasiado, lo que se busca es que la estructura de funcionarios estables sea mínima, porque finalmente lo que entendemos desde la sociedad civil, que venimos discutiendo ampliamente con la Comisión de Derechos Humanos, es que lo que necesitamos es más presupuesto para la implementación de medidas. O sea, nosotros necesitamos que las medidas puedan lograrse efectivamente. No necesitamos un aparato, sino necesitamos poder lograr las medidas porque ese es el objetivo central del mecanismo. Eso. Ok, gracias, querido Dante. Muchas gracias por vuestra presencia. Desafortunadamente tuvimos un pequeño atraso, por eso es que nuestro horario nos está un poco apretando por otros compromisos que estamos teniendo. Muchísimas gracias por su presencia, por su aporte y nosotros vamos a seguir trabajando en la mesa, así como propuso senadora, seguramente en forma conjunta con otras comisiones y el equipo de trabajo técnico vamos a darle un poquitito más de celeridad también al trabajo que estamos realizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.